La guerra de Irán se expandió este lunes con una escalada que amenaza con encender toda la región y que de momento no parece tener un final a la vista. El régimen iraní continuó este lunes lanzando ataques contra Israel y también contra sus vecinos de Oriente Medio, en los que hay bases militares estadounidenses. Según la televisión estatal iraní, entre los objetivos de los ataques estaban un portaaviones en Kuwait. Israel y Estados Unidos, en tanto, mantienen sus bombardeos contra blancos en todo Irán. Según la Media Luna Roja, el número de muertos en Irán ya supera los 500 tras los bombardeos que mataron el sábado al ayatolá Ali Khamenei, entre otros altos miembros de la cúpula iraní. El domingo, la milicia libanesa Hezbollah entró también a la guerra con ataques contra Israel, que por su parte respondió con bombardeos en Líbano. Yo soy Johan Ramírez y la guerra en Irán, que sigue copando la atención mundial, será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para profundizar en este complejísimo tema, saludo desde Doha, Qatar, a Luciano Zácara, él es analista para Oriente Medio, y desde Madrid a Jesús Núñez Villaverde, experto en seguridad y solución de conflictos. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Señor Zácara, me gustaría comenzar con usted. Qatar ha sido también objetivo de los ataques iraníes. ¿Cuál es la situación allí para los civiles? Usted mismo, ¿cómo está viviendo esta coyuntura? Está siendo más complicado de lo que esperábamos porque hasta esta mañana la idea era que todo lo que se había intentado hacer, sin mucho éxito, en realidad 2 misiles llegaron a impactar en la base militar de Al-Udeid y un misil o un dron en realidad rompió un radar muy importante de alerta temprana al norte del país. Pero bueno, todos estábamos pensando que esto era simplemente un objetivo militar. El ministro de Asuntos Exteriores, el portavoz del ministro de Asuntos Exteriores acaba de anunciar, y el Ministerio de Defensa, que ha habido 3 blancos civiles atacados. Uno de ellos es el aeropuerto, otro una planta de desalinización de agua y otro una planta de energía. No está claro si le dieron o no, parece ser que no, que los han interceptado, sobre todo el del aeropuerto. Pero eso ya nos pone en un capítulo distinto, por lo menos desde el punto de vista de Qatar. Y eso evidentemente genera una preocupación entre la comunidad de expatriados, que es el 90% de la población, acerca de qué seguridad se puede tener en estas condiciones. Las imágenes del hotel, de los 2 hoteles atacados, uno en Dubái, pero sobre todo el de Bahrein, que fue que le han dado de lleno, no tranquilizan para nada a los países de la región, que basan su economía y su proyecto político y económico en la presencia masiva de extranjeros trabajando aquí. Entonces, no es algo que tranquilice, no es algo que nos deje indiferentes. Todos están en contacto permanente con sus embajadas. Las embajadas están haciendo un trabajo, creo que bastante importante, por lo menos las 2 con las que yo estoy en contacto, la española y la argentina, están haciendo un muy buen trabajo y hay que remarcarlo en coordinar e informar, en prestar ayuda si la piden. Lo que pasa es que, bueno, la gente a veces se pone demasiado nerviosa y tiene expectativas que no son las correctas a veces. Y muchas veces también las situaciones que viven, que no son normales, ninguno de nosotros está acostumbrado a vivir en una situación de guerra, porque lo que estamos viviendo es una guerra. Y es muy difícil actuar con tranquilidad en estas situaciones, obviamente. Claro, sí, una situación excepcional que está afectando a varios países de Oriente Medio. Usted mismo lo decía, Qatar entra entonces con estos ataques del lunes en un nuevo capítulo en relación a esta guerra, y yo veía también, señor Núñez, la situación actual, ya no solamente Estados Unidos, Israel contra Irán, sino que ya al menos otros 7 países también han sido objetivos de represalias iraníes. ¿Podemos ya en este estadio actual, señor Núñez, hablar de una guerra a escala regional en Oriente Medio? Y si no es el caso, ¿qué tan cerca estamos de esa posibilidad? Entiendo que sí, estamos ya en un escenario de guerra regional, donde por un lado Estados Unidos e Israel han llevado a cabo una violación más del derecho internacional, atacando a un Irán que no representaba una amenaza inminente, que es el argumento que se ha utilizado. Más bien al revés, se ha atacado a Irán por percibirlo como débil, como vulnerable, no como una amenaza que pudiera poner en peligro los intereses vitales ni de Estados Unidos ni tampoco de Israel. Y a partir de ahí hemos entrado en una dinámica en la que Irán ha represaliado lanzando efectivamente drones y misiles
contra la práctica totalidad de los países del Golfo, incluso más allá, hasta Chipre ha llegado alguno de esos misiles, y eso nos plantea la duda ahora mismo de si en lo que estamos es en una guerra que se va a prolongar en el tiempo en esas dimensiones regionales, o si lo que está buscando el régimen iraní al golpear a los países del Golfo es activar una presión por parte de esos gobiernos sobre Washington para que intente llegar inmediatamente a algún tipo de acuerdo para frenar en definitiva esa campaña. De momento lo que podemos entender es que Irán es la parte más débil de la ecuación porque no tiene una capacidad misilística ni de drones al mismo nivel que la que pueda desplegar Estados Unidos e Israel, mientras que por otro lado vemos cómo efectivamente se van añadiendo más países. Francia, Alemania y el Reino Unido también se han alineado con Estados Unidos y de hecho están declarando su intención de implicarse con capacidades militares en el bando estadounidense. Por lo tanto, todo eso, en definitiva, nos lleva, de hecho, a una guerra regional de muy difícil, con mucha incertidumbre sobre cuál puede ser el resultado. Y justamente el Reino Unido anunciaba ayer que iba a autorizar que Estados Unidos se sirviera de sus bases militares para atacar también a Irán. Y en respuesta, Irán atacó una base militar británica en Chipre. Usted mismo lo mencionaba hace un momento, señor Núñez, y yo le pregunto a usted, señor Zácara, luego de esto, pareciera que la guerra entonces le toca la puerta a Europa. Estamos hablando de Chipre, un país miembro de la Unión Europea. ¿Qué implica esto? Entonces, ¿hay riesgos de que también Europa sea arrastrada en esta guerra? Sí, el riesgo existe. Creo que Jesús dice algo concreto. Irán quiere usar todo esto no porque piense que va a llegar a una guerra, no porque quiera pelear una guerra contra todos. O sea, prácticamente está iniciando una guerra con una gran potencia, con una potencia regional muy fuerte como Israel, con todos los países de la región, incluyendo Siria y Jordania, que también fueron atacados, con un país de la Unión Europea. Y con un país, las bases son británicas, por tanto un país externo a la Unión Europea, pero que tiene uno de los ejércitos más importantes del mundo. ¿Espera Irán ganar una guerra a todo esto? No, lo que espera es, por una parte, demostrar que están dispuestos a luchar hasta la última bala, hasta el último misil, hasta el último dron, por una parte. Por otra parte, de que ante la presión militar y la guerra impuesta por Estados Unidos e Israel en este momento, ellos no van a sentarse y aceptar las condiciones impuestas por Estados Unidos, sino que van a pelear. Por lo tanto, quieren forzar a Estados Unidos a pararlo. Y por otra parte, presionar a todo el entorno regional para que llame a Estados Unidos y diga, oigan, ustedes empezaron esto, párenlo. El tema es que yo no estoy muy seguro de que sea exitoso, porque del otro lado tenemos a dos personajes como Trump y Netanyahu. Netanyahu está muy contento con esta situación, creo que es el que más satisfecho está de todo el mundo en este momento con esta situación actual, porque es el juego que quería jugar, es a donde ha arrastrado a los países del Golfo, es a donde ha arrastrado a Irán y a Estados Unidos, y que para Irán, digo para Israel, que Irán rompa todos los puentes posibles con el mundo árabe y con el mundo europeo y con Estados Unidos, es algo que le beneficia, porque de esta manera consigue lo que quiere, que es que la República Islámica deje de existir, que es un problema existencial para Israel. Muy difícil de ver cómo va a salir esto, porque las posturas son tan maximalistas entre un régimen político que, aunque sigue siendo racional desde el punto de vista de la acción, no está siendo racional desde el punto de vista de la ideología que está detrás y el objetivo último, y dos personajes que actúan irracionalmente en función de sus intereses más permanentes, Netanyahu, y totalmente errático y en función de cierto interés megalomaníaco, como en el caso de Trump. Y yo justamente leía también que muchos expertos coinciden en que precisamente Israel se ha beneficiado de esta coyuntura porque no solamente pareciera deshacerse de la presión y de los riesgos, los peligros que implicaría la República Islámica para la seguridad de Israel, sino que al ser también atacado, básicamente toda la comunidad internacional se pone detrás de Israel a apoyarlo por defender justamente la soberanía y la seguridad de la existencia del Estado de Israel, olvidando las críticas que se le hacían al gobierno del primer ministro Netanyahu por todas sus acciones en Gaza. Ambos, Jesús Núñez Villaverde y usted, Luciano Zácara, coinciden en que Irán no tiene suficientes recursos para defenderse de estos ataques
estadounidenses e israelíes. Sin embargo, hay reportes de aviones estadounidenses que han sido derribados en estas últimas horas. Hay también reportes de que el portaaviones Abraham Lincoln fue alcanzado por drones israelíes. Ayer la Casa Blanca confirmaba las primeras bajas estadounidenses y decía Donald Trump que podría haber más bajas también a partir de ahora. ¿Qué tanto es el daño que está infligiendo Irán a Estados Unidos, señor Núñez? Drones iraníes, quería decir antes, señor Núñez. Bueno, está claro que tenemos que contextualizarlo. Irán está ahora mismo en una guerra existencial, puesto que entiende claramente que lo que se busca es el derribo del régimen. Luego, desde ese punto de vista, podemos entender que está dispuesto a utilizar todos los elementos que tenga a su alcance para intentar responder a quienes quieren derribarlo. Desde ese punto de vista, aunque esté debilitado, es obvio que Irán, más de 90 millones de habitantes, con unas fuerzas armadas que se suman a los Pasdarán, al cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de Irán, que tiene una capacidad operativa todavía mayor que la de las Fuerzas Armadas, tienen todavía medios para poder crear daños a quienes les están atacando. Además de eso, tiene los peones regionales como Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, Ansar Allah en Yemen y otras milicias proiraníes en Siria y en Irak. Es cierto que todo eso es un instrumental debilitado. Hezbollah ha sido muy castigado, exactamente igual que Hamas y que Ansar Allah sobre todo, y que en la llamada Guerra de los 12 días de junio del pasado año, también los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos han destruido buena parte de la capacidad militar que pueda tener Irán. Pero en cualquier caso, hay que entender que por muy superior que sea la maquinaria desplegada por Washington y por Tel Aviv contra Irán, no son invulnerables y que por lo tanto cabe imaginar que en la medida que se pueda prolongar la campaña van a sufrir daños también. El propio Donald Trump ha advertido que puede haber muerte de soldados estadounidenses, asumiendo por lo tanto que esto tiene un riesgo. El asunto fundamental en este caso es cuánto tiempo puede prolongar la campaña a Irán, siendo, como digo, el elemento más débil de la ecuación cuando pensamos en capacidades militares e industriales para prolongar la campaña más allá en el tiempo y más allá en la geografía de la región, atacando diferentes países. Y es ahí donde cabe imaginar que Estados Unidos e Israel tienen ventaja. Ahora que usted menciona los aliados o potenciales aliados de Israel, yo le pregunto a usted, señor Zácara, porque ante este escenario de una escalada mayor en la que Irán está atacando a sus vecinos y sus vecinos podrían eventualmente responder, ¿con quién cuenta Irán en caso de una guerra regional de dimensiones mayores? Porque los hutíes ya se han debilitado, Hamas prácticamente no cuenta. Hezbollah, si bien respondió desde el Líbano, ya recibió ataques también de Israel como represalia. ¿Qué aliados le quedan a Irán para armar una respuesta sólida, contundente contra estos ataques estadounidenses e israelíes? Creo que ninguno, o sea, ninguno que esté interesado en sacrificarse sabiendo cuál va a ser la represalia. Cualquiera que haya intentado atacar a Israel últimamente, Hamas, los Houthis, Hezbollah, todos han terminado cayendo. No hay nadie que pueda garantizar una continuidad en una disputa a largo plazo con Israel y contra Estados Unidos. Por lo tanto, los ataques de Hezbollah han sido prácticamente simbólicos y, sin embargo, la respuesta israelí también está siendo dura. Si bien las milicias iraquíes habían dicho que iban a participar, creo que se lo están pensando mucho. Y los hutíes, durante estos 2 años de conflicto, lo único que han podido hacer, que creo que les ha servido bastante, en todo caso en esta actual guerra, es hacer que Estados Unidos se desabastezca de misiles, porque han tenido un gasto muy importante sin haber terminado de destruir a los Houthis, pero se han perdido o sea, el stock de misiles ha bajado muchísimo en temas de defensa aérea y en temas de ataque, por lo cual también, si bien no ha sido exitoso desde el punto de vista militar, ha sido exitoso desde el punto de vista logístico. Por lo tanto, no veo que Irán tenga más aliados y Irán ya lo viene diciendo hace mucho tiempo. En realidad no necesitamos a los aliados, en realidad los aliados nos necesitaban a nosotros para hacer sus cosas en su lucha contra Israel. Era Irán el que proveía los materiales que Hezbollah
los Houthis o Hamas necesitaban para pelear. Una cosita quería contar antes, en relación a lo que había dicho Jesús antes. El CENTCOM acaba de reconocer que 3 F-15 fueron derribados, pero por fuego amigo en Kuwait. Se supone que el fuego kuwaití de defensa los confundió con aviones y los derribó. Por lo tanto, por ahora no hay constancia de que Irán haya derribado a nadie, pero bueno, ya se derribaron 3 los propios americanos. Hay que ver cómo evoluciona la contienda más adelante. Y cuando estamos hablando de este contexto, ¿no? Evaluando el panorama actual y vemos entonces esta potencial escalada, ¿no? Que básicamente cada hora, cada momento se suman nuevas tensiones, ¿no? a esta guerra. Trump decía ayer que el nuevo liderazgo iraní estaba dispuesto a negociar con Estados Unidos su programa nuclear, algo que fue tajantemente rechazado por el jefe de seguridad de Irán, que negó categóricamente que estuvieran preparados o listos o deseosos de sentarse a conversar nuevamente con Estados Unidos. Señor Núñez, usted que es experto también en solución de conflictos, además una profesión muy pertinente en este momento, ¿se acabaron las vías diplomáticas? ¿Se acabaron las posibilidades de salir de este conflicto que no sea la vía armada? Entiendo que no y que seguramente se volverá a ella en algún momento, pero quizá en unas condiciones muy distintas, porque lo que podemos imaginar, recordemos las declaraciones del ministro de Exteriores de Omán unas horas antes de que comenzara el estallido de esta nueva guerra, cuando dijo que prácticamente el acuerdo estaba al alcance de la mano en la medida en la que Irán había ido aceptando muchas de las condiciones que se le imponían, incluyendo la renuncia al enriquecimiento de uranio. Por lo tanto, eso sigue estando ahí, porque Irán, el régimen iraní, lo que busca fundamentalmente es su propia supervivencia y sabe que para eso el alivio de las sanciones internacionales es un elemento fundamental que le permita volver a recuperar en cierto modo el control de la calle. Luego, desde ese punto de vista, lo que podemos imaginar es que ahora mismo, en el mejor de los casos, estaríamos ante una campaña militar que lo que busca es doblegar la resistencia del régimen iraní para volver a la vía negociada. De hecho, el ministro de Exteriores iraní, sabemos ya, se ha puesto en contacto con el ministro de Exteriores de Omán, mostrándole su voluntad de volver a la mesa de negociaciones y que de ese modo se pueda volver a reconducir este panorama, puesto que de otro modo estaríamos ante una situación de conflicto abierto sin ningún final a la vista, porque por vía militar Estados Unidos e Israel difícilmente van a conseguir todo lo que quieren y por vía militar menos aún el régimen iraní puede conseguir dar vuelta a la situación actual. Y en ese sentido, Donald Trump decía este fin de semana en una entrevista con el New York Times que para él el escenario de transición perfecto en Irán era el escenario de transición venezolano. Así decía, ese era el escenario perfecto, lo decía este fin de semana en una entrevista con el New York Times, y sugería además la posibilidad de replicar en Irán algunos de los elementos que se aplicaron en Venezuela. Yo le pregunto, señor Zácara, usted que conoce también la política iraní, ¿es posible replicar en Teherán lo que pasó en Caracas? Y me refiero, esto dado el contexto religioso, ideológico, político, cultural que tiene Irán, que es radicalmente opuesto al que tiene Venezuela. A ver, yo me animo a decir que no, la respuesta corta es no, por muchísimos motivos que no voy a explicar porque si no tardaría una clase entera. No veo a nadie que pueda tener esas condiciones, no veo a nadie que le interese en estas condiciones hacer esto. Aquellos que podrían ahora estar en un interés en negociar algo son aquellos que están más fuertes dentro del sistema político, que sigue siendo la Guardia Revolucionaria, más allá de que hay figuras políticas importantes, pero nadie se atrevería a sentarse a negociar algo con Estados Unidos ahora en medio de un ataque como el que está viviendo ahora Irán. Los únicos que podrían hacerlo y que tendrían la legitimidad para hacerlo sería la Guardia Revolucionaria. Pero justamente es la Guardia Revolucionaria la que está llevando la iniciativa militar, la estrategia militar para forzar otro tipo de condiciones. Y que son los que controlan el programa balístico, el programa nuclear. Creo que en este caso, si Trump no cuenta con nadie dentro de la Guardia Revolucionaria que le haya dicho que quiere negociar, es muy difícil pensar que cualquiera del espectro político, civil o incluso religioso pudieran sentarse a negociar nada con nadie en Estados Unidos, porque serían prácticamente puestos a un lado, no voy a decir otra palabra, por intentar frenar esta escalada de alguna manera. Ahora,
Dicho esto, todas las élites políticas del mundo tienen la misma idea cuando están en el poder: sobrevivir y mantenerse en el poder. ¿Qué va a hacer la élite política iraní para mantenerse en el poder o cómo lo va a hacer? A no ser que esto sea un objetivo, quemar las naves y si hay que morir, se muere, cosa que es posible de acuerdo a la lógica del martirio chií, está dentro de la cultura, pero veo muy difícil que como régimen político, una élite que ha sido o que ha sobrevivido durante casi 50 años y que ha sido muy pragmática a la hora de negociar con quien tenga que negociar para mantenerse en el poder, ahora vaya a ser algo totalmente suicida. Pero debo reconocer, con todo lo que conozco de la política iraní y de la experiencia que tengo en la región, cada día creo que estoy más equivocado en mis evaluaciones, y cualquier cosa puede pasar mañana cuando uno está lidiando con gente que es muy difícil de entender cómo piensa. Es decir, que estamos ante un escenario absolutamente imprevisible, por lo que usted nos dice. Entonces es una guerra, señor Núñez, que entra a su tercer día, como decíamos, ya afecta a varios países en Oriente Medio, coquetea también con Europa, toca la puerta de la Unión Europea, porque ya decíamos antes que suelo chipriota ha sido también atacado por Irán. ¿Estamos ante un mal cálculo de Estados Unidos y de Israel, señor Núñez? ¿Pensó Washington que podría tal vez resolver este asunto de una manera más simple, cortar una cabeza, que esto se acababa, como en Venezuela se llevaron a Nicolás Maduro, la transición, entre comillas, se puso en marcha, y se ha equivocado Washington ahora desatando una guerra que es imprevisible realmente? Yo entiendo que Washington tiene una estrategia junto con Israel, o más bien diría primero Israel y luego Washington, que es redibujar el mapa de la región, y por lo tanto han buscado la oportunidad en el que el actor que más claramente cuestiona el statu quo de Oriente Medio, que es Irán, estaba en una situación de extrema debilidad. Por lo tanto, si a eso le añadimos elementos electorales, Netanyahu tiene elecciones previsiblemente en octubre, y hasta ahora como figura política la guerra le ha resultado útil, primero en el caso de Gaza y ahora con lo que está ocurriendo. Antes decía Luciano que el que puede estar más contento ahora mismo es Netanyahu, porque efectivamente ve que sus opciones electorales aumentan todavía más. Luego, desde ese punto de vista, no creo que sea una equivocación, sino que en cualquier caso tienen que admitir, y lo iremos viendo ahora con el paso de los días, que no tienen el control de cómo puede acabar esto. Recordemos ya casos como el de Irak en el año 2003, como el caso de Libia con Gaddafi, como en el caso de Mullah Omar en Afganistán. En esos tres casos la estrategia fue la misma: decapitar al gobernante de turno, pero veamos dónde está ahora mismo Libia, dónde está ahora mismo Irak y dónde está Afganistán, y podemos ver que en ninguno de esos casos lo que ha venido a continuación es ni siquiera estabilidad y mucho menos democracia. Luego, desde ese punto de vista, nos confundiríamos si pensamos que Estados Unidos está haciendo esto para defender a los iraníes o para defender los derechos humanos o para traer la democracia a Irán, y por lo tanto, desde ese punto de vista no se han equivocado, es que buscan otra cosa. Vamos a terminar porque se nos acaba el tiempo, pero no quería irme sin antes hacerle una pregunta a los dos, apenas un minutito para que nos respondan. Primero usted, señor Zácara, ¿cuál podría ser la estrategia de Irán a partir de ahora? Y luego la misma pregunta a usted, señor Núñez, pero con Estados Unidos e Israel. Primero vamos con Qatar. ¿Cuál es la estrategia de Irán, o cuál podría ser la estrategia de Irán a partir de este momento, señor Zácara? Yo creo que la estrategia debería ser, no sé si podría, pero debería ser, bueno, ya han demostrado lo que querían, que pueden atacar a todo el mundo, que pueden llegar a quien quieran, que pueden hacer daño y que no les tiembla la mano para hacerlo. Ahora ya es momento para decir, bueno, estamos dispuestos a sentarnos y a parar, a parar la guerra, más allá de que después se decidan sentar o no con Estados Unidos para discutir lo que quiera, pero la guerra la tendrían que parar porque a Irán tampoco le viene bien esto. Señor Núñez, ¿cuál podría ser, desde su punto de vista, la estrategia de Estados Unidos y de Israel a partir de este momento? Yo entiendo que ahora mismo, ya metidos en esta escalada que se está produciendo, no hay marcha atrás. Estados Unidos e Israel van a seguir adelante con ese golpe amplio, profundo, buscando un objetivo que han declarado abiertamente: el derribo del régimen. Y por lo tanto entiendo que van a seguir empujando hasta el punto en el que el régimen iraní entienda que no tiene nada que ganar y que si quiere seguir manteniendo cierto control del país tendrá que volver a sentarse a la mesa de negociaciones, aceptando de manera ya completamente abierta las condiciones que le imponga Estados Unidos, tanto en su programa nuclear, incluyendo el enriquecimiento de uranio, como la limitación de su programa
guerra de misiles balísticos. Porque si no es eso, es básicamente, como digo, meterse en un escenario de muy difícil salida en la que puede haber repercusiones negativas también para el propio Estados Unidos. De momento Trump va a tener problemas para explicarle al movimiento MAGA, a sus simpatizantes, qué hace metido en una guerra que no es existencial, y no digamos ya si empieza a haber cadáveres estadounidenses o pérdidas sobre el terreno, y por lo tanto eso parece indicar que a Trump le debería interesar que sea una guerra lo más corta posible para conseguir doblegar la voluntad de resistencia del régimen iraní. Entonces a ambos bandos les interesa una guerra corta, pero Irán en cualquier caso se encuentra ante una encrucijada. Lo discutíamos hoy acá con Jesús Núñez Villaverde, experto en estrategia militar y resolución de conflictos desde Madrid, y con Luciano Zácara, experto también desde Doha. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo, por este análisis en esta complejísima situación, y quédense muy pendientes por allí porque con toda seguridad vamos a seguir hablando estos próximos días sobre esta guerra que seguirá ocupando la atención pública de la geopolítica. Gracias a todos ustedes que nos han seguido, desde donde quiera que estén. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.